a mí nunca me inculcaron una idea de que, ni de que ser empleado era malo, pero tampoco me inculcaron una idea de que ser empresario era súper fácil, porque es que yo veía la realidad. O sea, yo vi muchas veces a mi mamá pagar nóminas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos, como sabes, son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Daniela Arias. Encuéntrala en Instagram como Dani Arias, todo pegado, _la negra. Daniela es co-founder de Naranja Media, la casa productora de contenido para podcast más grande de Latinoamérica, del cual se desprende uno de los shows más exitosos que han creado, llamado Empréndete. Ella estudió administración de empresas para luego convertirse en nómada digital, del cual platicamos a fondo. En este episodio platiqué con Dani de cómo monetizar tu podcast con la estrategia correcta, la relevancia de descomponer el proceso creativo para mejoras continuas, cuál es la libertad que te da la innovación, el costo de las malas ideas, entre muchos temas más. Para mí este episodio es una masterclass personal, pero también lo quiero compartir contigo porque sé que hay mucho valor de por medio. Y pues nada, espero y disfrutes este episodio tanto como Dani y yo lo disfrutamos. Muchas gracias. Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida al Lateral Podcast. Gracias, Mario. Qué rico, qué rico, qué rico comenzar la grabación. Oye, casi nos aventamos una entrevista antes de iniciar, entonces creo que para la gente que nos esté escuchando, pues la van a pasar muy bien, ¿no? Yo también lo creo, auguro eso. Vamos a ver, al final nos cuentan y le escriben a Mario si sí fue así o no fue así. Vale, ahí de todos modos, igual a ti, ahí vamos a compartir obviamente tus redes para que también interactúen contigo, Daniela. Oye, pues estás ahorita en Bogotá y la verdad es que me da una harta envidia solamente de pensar en el sabor de ese café le tengo otra vez muchas ganas, pero sé que en muchos meses, hablando de pandémicos, has estado como nómada digital. Platícame cómo ha sido esa experiencia. Mira que a mí me gusta y me gusta hablar de esto. Estábamos hablando ahorita, ¿no? Off the record un poco sobre esto. Y yo puedo decir que es una experiencia increíble. O sea, es increíble. Yo le cogí mucho amor a viajar. Pues la mayoría de personas, creo que conozco muy pocas personas que no les guste viajar. Pero yo le tomé mucho amor a ir y vivir en un lugar porque hace ya unos varios años viví un tiempo en India. Y a mí me parece que esa es o sea, que no hay una mejor fórmula para abrir la mente que ir, viajar y conocer una cultura. A veces culturas muy similares, uno piensa que, pues, que no vas a abrir la mente, o culturas muy diferentes también uno piensa que no tenemos nada en común. Un ejemplo, India, y este año estuve viviendo unos meses en Turquía y también en Croacia, y uno piensa que pues son tan diferentes que ya pues nada, o sea, que todo va a ser súper diferente. Y a mí me parece que termina siendo muy interesante la experiencia de ir y vivir la cotidianidad de un lugar, ir y hacer mercado, ir por el pan, ir por la leche, cocinar. Y este hecho de la pandemia hizo que nosotros, por supuesto, creo que como todo el planeta, estuviéramos en trabajo remoto, pero más o menos hace un año hablábamos con un amigo, con un socio mío, y hablábamos con Juanpa y él me decía que, pues que ya que nos gustaba tanto el tema de viajar, porque no aprovechábamos y íbamos a otros lugares en donde el costo de vida fuera igual o menor a Bogotá. Eso hace que uno inmediatamente abra las posibilidades así enorme, porque tú puedes decir, ok, en realidad ya no. Mira que para mí ser nómada digital tiene algo muy bonito, y es que tampoco estamos mochileando, o sea, es decir, yo no iba como con mis ahorros a darme un año sabático. Tampoco iba solo de turismo, que es otro mood. Cuando uno va solo en turismo también te levantas, que hay que conocer hoy, que hay que conocer mañana. Yo iba a vivir a un país y eso hace que pues yo trabajaba normal, pero pues, por ejemplo, en Turquía, que son 8 horas de diferencia con Bogotá, pues mis mañanas eran una delicia. Me levantaba, leía, iba y visitaba algún sitio turístico o hacía mercado porque también tenía la vida normal. Y por la tarde trabajaba y pues te puedo decir que es una experiencia increíble. Yo creo que es como el hecho de no tener que esperar a jubilarte
para viajar por el mundo, es descubrir que puedes romper ese paradigma. Y el paradigma es que uno tiene que jubilarse para ahí sí viajar por el mundo, ¿no? Pues uno puede viajar haciendo exactamente el mismo trabajo que estabas haciendo en Bogotá, por ejemplo, en mi caso. Oye, ¿cuáles son, por ejemplo, en tu caso, que ya estuviste en países totalmente ajenos a lo que es la cultura de Latinoamérica, puntualmente hablando de Bogotá, pero cuáles son los criterios que tú tomaste en cuenta de inicio para irte o sea, ya me dijiste que estuviste en India, sé que estuviste en India en tus tempranos 20s, y Sí. ya has estado en Turquía últimamente, Turquía, Croacia, pero ¿cuáles son los criterios de inicio que tomaste en cuenta y cuáles fueron cambiando ahora que llegaste ya como que con un poquito más de colmillo a Turquía y a Croacia? Bueno, la verdad es que la historia de cómo elegí India a mis 20 no tiene tanto fundamento, pero la voy a contar. La historia es que yo en la universidad podía hacer las prácticas fuera del país con una organización que tiene convenios en todo el mundo, que se llama ISEC en México, bueno, creo que en Ajá, todo el claro. mundo está. Mm, y pues ISEC me ofrecía prácticas para lo que yo quería, que era mercadeo, en Brasil, en México o en India. Bueno, también me ofrecían Turquía. La verdad es que apliqué a unas de Turquía y no se dio. Pero en ese momento, te voy a decir que esto además sí es algo que está cambiando en mi mente y que cambió mucho este año. En ese momento yo decía, no, no quiero ir a Brasil, no quiero ir a México, la cultura es demasiado parecida a la cultura colombiana, somos latinos, yo quiero ir a un lugar en el que sienta que la cultura es totalmente diferente. Entonces eso solo me dejaba con opciones Turquía en su momento o India y se dio India. Yo no miré más, de hecho miré tan poquito que la gente me decía, ¿te vas a ir a vivir a India? Tú estás loca, o sea, ¿cómo elegiste India? Y yo tengo que decirte que yo nunca fui buena en geografía en el colegio, nunca. Por Y ahí va, yo por lo ahí más va. lejos que había ido de Colombia, yo conocía Estados Unidos, eso era lo más lejos que yo conocía de Colombia, o sea, fuera de Colombia. Es decir, yo ni siquiera había cambiado de continente. Y pasé de eso a irme a vivir a India. Entonces, pues normal, el vuelo a India, con esto nada más yo comencé a aprender incluso a dimensionar el planeta, porque el vuelo Bogotá-Madrid, yo dije, ok, fue un vuelo largo, son 10, 11 horas, pero estoy bien. Luego cuando me subo y pues me sentía muy familiar, llegué a Madrid, muy familiar. Cuando me subo vuelo Madrid-Qatar, yo dije, esto ya está diferente y es largo. Pero cuando me subo Qatar-Mumbai, yo dije, oh por Dios, ¿para dónde voy? O sea, yo dije, ¿en serio qué hice? Y yo me acuerdo haber llegado al aeropuerto de Mumbai y decir, llevo tanto tiempo viajando que primero dimensioné, o sea, por primera vez en mi vida entendí la geografía, entendí que en serio iba para el otro lado del mundo, pero además dimensioné que pues ya no me podía devolver porque el viaje había sido muy largo y no podía salir con una pataleta y decirle a mi mamá que me quería devolver apenas llegué. Y pues India fue un país, es un país muy retador. Yo creo que India, la gente dice que es de amores y odios, yo no lo amo ni lo odio, pero lo que sí sé es que es un país muy retador. Eh, y pues escogí India básicamente por esas razones, el anhelo profundo de querer estar en una cultura muy, muy diferente. Y ahí me comencé a llevar la sorpresa de que no lo voy a negar. Si alguien de los que me escucha ha ido a India, pues sabe que India es un país muy diferente, pero también tiene muchas cosas muy similares. También hay muchos prejuicios de India hacia, por ejemplo, nosotros. Por ejemplo, en Colombia no hay trenes y en Colombia, esto es una ironía máxima, pero Bogotá es la capital de Colombia y no tiene metro. Entonces, para ellos era como, tú vives en otro siglo, o sea, como eres un ser humano que vive en una capital sin metro y en un país sin trenes. Y es bien chistoso porque ahí también me di cuenta cómo nuestros prejuicios, pues obviamente también hay prejuicios de la gente en India. O sea, como que me di cuenta que todos en el mundo al final tenemos nuestros prejuicios de la otra mitad del planeta Tierra. Eh, y bueno, así escogí India. La historia no es más profunda que un capricho por conocer una cultura diferente. Oye, me gustaría, qué bueno que tocas ese tema pues, de lo que no es la parte real, no la parte romántica de los viajes transatlánticos, de pues ir a Oriente en este caso, como tú lo mencionas. ¿Existe y cuáles serían los paradigmas que a lo mejor tú has deshecho gracias a este roce internacional que has tenido viviendo, no turisteando? Digo, también lo has generado gracias a que pues
sí, claro, o sea, si hay tiempo, pues los fines de semana se presta, pero sobre todo viviendo en esta clase de países, tú siendo mujer, siendo latinoamericana, no sé si rompiste algún paradigma que tú tenías en tu mente acerca de todo. Sí, yo creería que, pues mira, el primero que rompí es pensar, no sé por qué, pero yo siempre crecí en una cultura colombiana en la que creemos que los colombianos somos como, nada es tan bueno como lo hacen en Colombia, nada es tan increíble como lo haces. Entonces, y creo que eso le pasa, yo creo que probablemente les pasa también a los mexicanos, o sea, no hay comida tan buena como la que hacen en Colombia, no hay nada tan bueno. Y me pasó cuando yo fui que lo primero que rompí es que, de hecho, pues cuando antes de que uno viaje, igual todos guardamos, como decirlo, cierta admiración, pero también a veces cierto egocentrismo por el país de uno. Y lo primero que rompí fue darme cuenta que incluso cuando yo decía Colombia, para la gente era lo mismo que cuando no le dicen Kenia. O Sí, sea, es un punto en el mapa que no tengo ni idea y a duras penas me doy cuenta que eso queda en África. Bueno, la gente a duras penas decía, Suramérica. O sea, ni siquiera entendía en qué parte del mundo estaba yo parada. Entonces, como que ahí le bajé un poquito los humos a todos en el planeta igual. Y mira que no me lo tomé a mal, al contrario, me lo tomé como con calma de la gente, o sea, la gente no tiene por qué saber dónde queda Colombia, porque de hecho yo no sé dónde queda Kenia. Y de hecho muchas veces pensamos que África es un país, no un continente. Entonces, yo tampoco tengo por qué juzgar esos prejuicios de la gente. O sea, esto para mí, ese viaje, digamos, lo primero que me rompió es que en serio para mí no hay forma en la que tú entiendas mejor la humanidad si no es viendo lo que un ser humano del otro lado piensa y también ver lo parecidos que somos. O sea, te puedo decir que, digamos, nosotros en Latinoamérica creo que nos sentimos una cultura muy cálida, pero, por ejemplo, en India, ellos sentían que yo estaba como tan lejos de mi familia que incluso en mi oficina llevaron una torta para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Porque ellos ah, sentían que era como una forma de darme cariño en un día en el que, por supuesto, yo iba a estar triste por no estar con mi mamá. Y mira que eso habla mucho de la calidez pues que a veces pensábamos que es una calidez que solo los latinos tenemos y pues te sorprendes con que en India la gente también hace ese tipo de detalles para mostrarte su calidez. Otro paradigma grande, que este sí lo rompí ahorita en Turquía, no en el viaje a India, es que, pues como te contaba, a mí al principio me da un poco de pereza México, Brasil, no, la cultura es muy similar. Yo llegué con unas ganas y un amor profundo de querer ahora viajar por Latinoamérica, porque justamente dije, las culturas que suenan tan diferentes al final no son tan diferentes y quizás me estoy perdiendo de conocer un México, un Brasil, una Argentina, un Perú, porque creo desde mi ignorancia que somos muy parecidos y de pronto y creo que es lo que va a pasar, me va a sorprender con que somos muy diferentes, o sea, sí hay muchas diferencias en el fondo, entonces como que el otro paradigma es que yo sentía que distancia era igual a diferencia cultural y pues siento que no es así. De hecho, muy sorpresivamente, en Turquía me sentí y nos sentimos con mi novio casi que como en casa, queremos volver a vivir allá, pero mira que Croacia, a 3 horas simplemente de Turquía, un vuelo de 3 horas, no nos sentimos así. O sea, Croacia es un país que en cambio culturalmente hablando lo sentí a kilómetros de distancia, mientras que Turquía lo sentí muy cerquita, me sentí en el barrio, o sea, me sentí viviendo aquí en un barrio más de Colombia, entonces ese es otro de los paradigmas, la distancia no es como igual a la diferencia cultural. oye, Daniela, vamos a ir entrando de lleno al tema y a los temas que vamos a platicar. Tú eres, pues, emprendedora natural. Tú tienes el camino que a lo mejor, hablando ya de población total, tiene el porcentaje menor. Yo te estoy hablando de México y quiero suponer que es similar en Colombia. Uh -huh. El camino de iniciar emprendiendo y no iniciar como empleado. Pero platícame un poquito de dónde nace tu pasión a lo que es hoy en día la comunicación y todos estos proyectos que generan a través de Naranja Media. Bueno, sí, sí, tienes razón en decir que lo tengo como casi que en la sangre y sí es muy cierto. O sea, mis abuelos, ellos montaron empresa. En mi familia es muy natural haber montado empresa. Antes no se le llamaba emprendedores, se le llamaba ser independiente,
que además no era tan bien visto. Hoy en día ser emprendedor suena mucho más fancy de lo que sonaba. Cuando mi mamá decidió emprender, todo el mundo la vio como una loca que estaba decidiendo autoemplearse. Entonces, pero sí viene desde mis abuelos, mi mamá es madre soltera, mi mamá también, ella trabajó y cuando yo era muy chiquita, cuando tenía como 7 años, se aburrió de trabajar como empleada, le dio el arrebato, montó empresa, eso me hizo conocer empresa desde muy chiquita, pero creo que conocerla desde la realidad, eso ha sido muy útil. Cuando digo desde la realidad es, a mí nunca me inculcaron una idea de que, ni de que ser empleado era malo, pero tampoco me inculcaron una idea de que ser empresario era súper fácil, porque es que yo veía la realidad, o sea, yo vi muchas veces a mi mamá pagar nóminas, pagarle a los empleados y quedarnos sin plata, yo lo vi muchas veces. Vi muchas veces mi mamá pidiendo préstamos a tope para cumplirle a todo el mundo. Entonces, como que yo siento que yo crecí en un ambiente muy emprendedor, pero no en el emprendedor romantizado, en un emprendedor muy real. O sea, yo tenía claro que hacer empresa no era un camino necesariamente fácil. Eso quizás me ayudó. No creas, digamos, yo cuando trabajé, yo sí quería tomar un poco de experiencia como empleada y pues trabajé en ventas. Trabajé en ventas por la razón de que cuando era chiquita, mi mamá, ella tenía una empresa de ropa y cuando comenzó de pijamas, íbamos a ferias y yo vendía en las ferias y siempre me dijeron que yo era muy buena vendiendo. Pues yo busqué trabajo como en ventas y mercadeo, que pues cuando yo tenía 20 años pensaba que ventas y mercadeo era lo mismo. Yo sentía que era lo mismo. Entonces para mí como que trabajé en ventas y me di cuenta que era una pésima vendedora con la empresa de India. Ellos creen que yo era buena vendedora, yo soy sincera, yo no creo que yo haya sido buena vendedora, pero me di cuenta que no me gustaban las ventas, que a mí lo que me gustaba, y acaba como de donde comencé a perfilar más mi amor por el mercadeo, es que a mí lo que me gusta es el hecho de que las empresas para mí son como universos, pasan un montón de cosas adentro de una empresa, pero tú necesitas luego conectar y tener algo que te conecte pues con la gente. Para mí mercadeo es eso, mercadeo es el puente entre las empresas y la sociedad. Es como tú comienzas a hacer puentes. Hay puentes que son pues que nadie quiere cruzar, que son las empresas que solo hacen pauta y si no hacen pauta no tienen marca, y como que no son recordadas por nada, pero hay puentes que a mí me parece que se han construido muy bien entre esas empresas tipo Pixar, que pues no sé, pero a mí me pasa que yo veo esa película, la hizo Pixar y yo digo, no la quitemos, debe ser súper buena. O sea, es a ese nivel, como en mi mente ya está como a ese nivel. Y yo la verdad lo que quería hacer era mercadeo. Y cuando comenzamos a hacer podcast, yo en realidad siempre fui como la socia que dijo, sí, yo me encargo de mercadeo. Y yo pues no sabía que era encargarse de mercadeo, pero yo asumía que era redes y esas cosas. Entonces yo dije que yo hacía eso y luego fui entendiendo y por supuesto luego fui entendiendo, pero ese fue como mis ganas por conectar y pues por hacer esa parte que sí habla con la gente que está afuera, que no está metida en su mundito de la empresa, pero que no lo hace desde las ventas porque me di cuenta que las ventas, pues sin duda alguna no era lo mío. Oye, Anela, a ver, ustedes iniciaron con el podcast que hasta el día de hoy es la bandera de lo que es Naranja Media, que es Empréndete. Uh-huh. Tiene aproximadamente alrededor de 6 años, pero, o sea, si ahorita y todavía se sabe que el podcast sigue siendo un formato nuevo, por así decirlo. Hace 6 años, pues, me quiero imaginar que a nadie le sonaba nada. Entonces, a lo que voy con esto es de que, ¿por qué deciden empezar algo tan nuevo, tan desconocido y que no tenían, o sea, no había muchos canales como para generar, o sea, crear, que se volviera, perdón, un negocio, que se volviera una empresa que pagara sueldos, que pagara proveedores, que tuviera un gasto recurrente, etcétera? Yo creo que juega mucho el perfil de nosotros como socios. Nosotros comenzamos siendo 4 socios. Los 4, esto se supone, según todas las teorías de emprendimiento, que nunca tienes que hacer esto, nunca tienes que emprender con amigos y además nunca tienes que emprender con gente que tenga como tus mismas habilidades. Bueno, nosotros somos la antítesis de eso. Éramos 4 amigos, 4 administradores de empresas. Entonces, no había nada de variedad ahí. ¿Qué pasó? Que yo creo que
como muchas cosas en la vida, uno llega más por curiosidad que por una ambición profunda. Nuestra curiosidad es que dijimos, somos 4 personas que estudiaron administración de empresas y sienten que no les enseñaron la realidad del mundo. O sea, nosotros sentimos que la universidad en cierta manera lo que hizo fue decirnos que Google nació en un garaje y que pues hoy es Google. Pero, ok, ¿cómo hago? O sea, yo solo pensaba, contrastando esto nada más con mi vida familiar y entendiendo que hacer empresa era tan difícil como yo lo había visto, que yo decía, pues es ridículo, no entiendo cómo lo hicieron. Y pasaba igual en todos los ámbitos, ¿no? Ni decir de los casos de marketing en las universidades, como supongamos que Coca-Cola tiene $1.000.000, pues sí, ve a la vida real y nunca tienes ni $1.000 para hacer el mercadeo. Entonces, ahí lo que dijimos fue, nosotros queremos hablar con gente que admiramos, con empresarios que admiramos, pero pues si tú les dices, hey, me quiero tomar un café, es como, no, estoy ocupado. Y pues más a una persona que tenga 22 años. Pero dijimos, si nosotros creamos un podcast, en ese momento escuchábamos un par de podcasts en inglés, puede ser la... Escuchábamos Entrepreneurs on Fire, que es uno que es diario. Es un loco, John Lee Dumas, saca uno diario. Sí, es como tipo Ryan Holiday, ¿no? Que saca también diario y bien producido, aparte súper bien producidos los dos. Total, o sea, es como impresionante. Esas eran sus influencias, Daniela, porque también... Nosotros escuchamos ese, Amy Porterfield era otro. Sí. Es que además, mira, esto es hace tanto y la industria del podcast es tan joven que en ese momento no existían grandes casas productoras como Gimlet, Wondery. Escuchamos algo de This American Life después, tengo que ser honesta. NPR. O sea, NPR, pensé que NPR era como de sus influencias más grandes, siendo que ellos son una potencia en radio y han sabido crear el puente increíble a podcast, pero pensé que era... Total. Pero no, mira que no, de hecho nuestros primeros fueron nosotros le decimos muy podcast gringo, o sea, igual este hombre John Lee Dumas es un podcast que luego al principio nos parecía como wow, increíble, y casi que lo que hicimos fue tratar de imitar muchas cosas que veíamos, y pues decidimos podcast porque igual creo que ahí sí se nota no la ambición en el proyecto, sino la ambición personal, en cuanto a que pues somos administradores de empresas y nosotros queríamos hacer algo que sonara único, y pues ser youtuber hace 6 años igual ya ibas tarde. Y la verdad es que yo de hecho pues no soy muy de cámaras y creo que no somos muy de cámaras. Los 4 socios teníamos y tenemos un problema, es que si la gente va a mis redes sociales se va a encontrar como esta mujer casi nunca habla. Yo tengo como un perfil demasiado tímido, se podría decir. Entonces pues las cámaras no nos entusiasmaban y por tema de recursos, iniciar a hacer video pues requería tener una buena cámara. Hace 6 años no se podía grabar un buen video con un smartphone. Eso parece que fue en otra vida, pero pues es que hace 6 años los smartphones no daban para hacer buen video. Entonces pues tocaba comprar una cámara, mientras que un podcast era comprar un micrófono USB, conectarlo al computador y comenzar a grabar. Y nos dimos cuenta que cuando a un empresario que admirábamos le decíamos, no, es que vamos a grabar un programa, ya la gente baja como o sea, abre su agenda porque ya siente que esto es como, ok, tú me vas a traer una audiencia. No tenían ni idea si eso tenía audiencia y la verdad es que al inicio eso no tenía audiencia. Eso eran nuestros papás y nuestros amigos escuchándonos. Pero creo que esa fue la razón como terminamos llegando al podcast y ya luego nos enamoramos del audio y comenzamos a explorar y luego fuimos poniéndole más atención a otros formatos, vimos que existían cosas como Radio Ambulante y dijimos, wow, qué interesante. Nos dimos cuenta que las entrevistas sin edición eran muy difíciles de lograr cuando no teníamos a un buen entrevistado. Bueno, comenzamos a profundizar. Entonces como que comenzás a profundizar y lo que sí pasó es que este era nuestro hobby. Todos trabajábamos, todos teníamos el hobby por las noches. Yo hacía redes sociales y así, pero creo que así es como muchos emprendedores comenzamos. El hobby nos terminó gustando tanto que al final dijimos, queremos vivir de esto. Y pues no voy a mentir, igual la gente puede escuchar en Emprendete la historia de Emprendete y se van a dar cuenta que fueron años bien duros. Pues bien dices tú, si hoy el podcast es desconocido, hace 6 años ni decir, y tratar de hacer dinero de un podcast hace 5 o 4 años era casi imposible.
y tratar de pagarle un salario a 4 socios de un podcast era casi imposible. Entonces, probamos muchísimo, la verdad es que exploramos, tratamos hasta de hacer una aplicación que supuestamente iba a ser el Netflix de los podcasts, pero en español, se llamaba Bozlu y obviamente nunca fue el Netflix de los podcasts, no hubo mercado, pero finalmente nos dimos cuenta que en lo que éramos buenos era en la producción de audio y pues nos enfocamos en eso, decidimos renunciar a no ser una aplicación, no ser una startup, a no poder crecer a la 10X como todas las startups hacen, a crecer muy tranquilos, muy normales, pero con consistencia. Y pues ahora hacemos producción y eso nos ha permitido ahora sí tener una empresa muy rentable y un equipo muy grande. Ustedes son una productora, la productora con más relevancia y más grande en Latinoamérica. Ya eso dice mucho de lo que es Naranja Media. Pero me gustaría saber, para ti en lo personal, ¿por qué el formato del podcast, hablando de audio, por qué se vuelve tan íntimo para el escucha, perdón? Yo creo que es, mira, parte incluso para mí de una cosa muy sencilla, pero fundamental, y es que un podcast se disfruta con audífonos. Es más, el diseño sonoro de la mayoría de podcasts está hecho para audífonos. Tú lo puedes poner en tu carro y no hay problema, o sea, no estoy diciendo que no se pueda escuchar de otras formas, pero solo el hecho de que tú estés con tu celular escuchando algo con tus audífonos ya te da una intimidad impresionante. Y lo otro es que cuando tú solo tienes audio, alguna vez, y acá perdón porque no me acuerdo quién dijo esta frase, pero es muy poderosa, el audio es el formato más visual que existe. ¿Y por qué es el más visual? Porque es que cuando tú solo tienes audio, por ejemplo, la gente que me está escuchando y no tiene ni idea de quién es Daniela Arias, puede imaginarse que Daniela es bajita, es alta, tiene el pelo amarillo o negro o café, no importa. Y con los podcasts termina pasando algo, es que tú te vas imaginando y terminas sintiendo que estás acá al lado de nosotros, que tú no eres una persona más, no te sientes una masa, te sientes como literalmente, alguien en este momento puede decir, yo me siento como si me hubiera servido un cafecito y estuviera acá charlando con Daniela y con Mario y yo estoy ahí escuchando, es como una oportunidad de sentirte que estás adentro sin incluso estarlo. Y creo que le pasa un poco similar a los libros, en el sentido de que tú te haces tu historia, tu cabeza completa es el que estás escuchando con las imágenes que para ti son agradables. Por eso es que es tan difícil, por ejemplo, hacer un video podcast y que la gente se enganche mucho, porque pues ahí en video tendríamos que estar teniendo otro tipo de interacción. Y creo que pasa igual que cuando adaptan una película de un libro, pues muchas veces te decepcionas y la gente dice, esa película es malísima, el libro es mucho mejor. Pues lo que pasa es que en tu cabeza, de pronto el protagonista, que en la película lo pusieron como un hombre rubio atlético, era un hombre moreno atlético y ya eso dañó toda la película porque ya eso daña la imagen que tú tenías de los protagonistas, por ejemplo. Entonces, en realidad, esa creación de imágenes contribuye mucho a esa intimidad que generamos con el oyente. Quisiera hacer un poquito de dig deep o irnos un poquito profundo o bastante profundo en lo siguiente. Ustedes ya mencionaste que hicieron algunas serie de tácticas, estrategias para generar un ingreso, para crear, o sea, que esto se volviera realmente negocio para ustedes. Platícame cuáles fueron las que les funcionaron en sus inicios y cuáles crees que ahorita a los inicios de la gente que está empezando un podcast, hablando de Latinoamérica puntualmente, ¿qué es lo que funciona? Primero, ¿qué es lo que les funcionó a ustedes en sus inicios que ya realmente generaron dinero? Y ahorita, ¿qué crees que es lo que le funciona a la gente que está empezando? Porque a lo mejor no es lo mismo. A ver, en nuestros inicios, la respuesta real es que nada funcionó. Nada funcionó. O sea, nosotros hicimos intentos de pauta, tuvimos links de afiliados de Amazon, pensamos en sacar merchandising de Emprendete, nunca salió, no sé si eso funcionaría o no, pero nunca salió. Hicimos una suscripción de podcast premium y pedimos donaciones. Estoy haciendo el recorrido por todo lo que hicimos. Buscamos gente que nos pagara pauta, pero dentro de los episodios. Mentira, sí hay una cosa que funcionó. El primer ingreso grande que tuvo la empresa, y grande te estoy diciendo que en su momento hicimos 6 episodios y ahí fue cuando comenzamos a vender no pautas, sino nos pagaron
por ir a cubrir un evento de emprendimiento en Harvard y crear contenido a partir de ese evento. Nosotros a partir de eso hicimos 6 episodios y en su momento nos pagaron en dólares, vendría a ser algo así como $1,000, $1,200 por 6 episodios, o sea, como a $200 episodio, un valor demasiado bajito. Pero eso fue la primera cosa que sí nos trajo más dinero y pues que de hecho con eso viajamos a Boston, hicimos el cubrimiento, todos esos $1,200 se fueron en tiquetes a Boston, no quisimos invertirlo en nada más, éramos muy inteligentes financieramente. Eso fue lo único que nos funcionó. Ahora, ¿qué creo que pasa? La verdad es que así como suena irreal que un smartphone grabara y tomara fotos tan feas hace 6 años como las tomaban, que en serio eran como fatales, y que hoy las tomen tan buenas como que ya estén haciendo cine con smartphones, lo mismo pasa con el podcast. O sea, hace 6 años cuando tú le decías a alguien, cómprame pauta en un podcast, la gente decía, ¿en un qué? Hoy por lo menos tú puedes decir cosas como, hey, esto lo puedes escuchar en Spotify. Es que eso hace 6 años no existía. A la gente nos tocaba decirle que no se escuchara y que bajara una aplicación que no tenía en su celular solo para escucharnos. Y era como, o sea, era un nivel de complejidad altísimo. Hoy yo que creo que funciona muy bien, yo creo que varias cosas. Yo creo que es el consejo que más le doy a la gente en monetización. Igual, un podcast no me parece que haga a nadie o que le genere a nadie ingresos sustanciosos en los primeros 6 meses al menos o el primer año. ¿Por qué? Porque para mí el podcast vive de una comunidad muy enganchada. Es decir, si hay alguien alguna vez me dijo, oye, es que quiero tener un ingreso extra, voy a crear un podcast, y le dije, no entiendo cómo te va a llegar el ingreso extra. O sea, no lo entiendo, esto no es rápido. Pero ya digamos que si superas esos primeros 6 meses o un año dando contenido continuo y creando comunidad, yo creo que hoy funciona muy bien. Tanto las suscripciones como, por ejemplo, págame $5. Tenemos unos amigos que les está yendo muy bien con su suscripción, son los de 13%, y su suscripción vale como $20, $30, no es necesariamente barato. ¿Y ellos Y dónde les la va muy suben? bien. Ellos tienen en Patreon su suscripción, Ok. la gente paga su mensualidad y accede a otros contenidos exclusivos. O también he visto que funciona mejor, cada vez mejor, de hecho, el tema de pauta. O sea, cada vez más es más común. De hecho, mira qué ironía. Creo que las marcas están comenzando a decir, yo quiero pautar en un podcast. ¿Cuál creo yo que es el problema que tienen muchos podcasts cuando inician? Bueno, cuando inician y cuando llevan años, es que no miran sus métricas. Entonces, yo me he enfrentado a situaciones como que mi cliente me dice, Daniela, te voy a dar $1,000 para que por favor me los metas en pauta con otros podcasts. Y con decirte que yo ni les cobro por hacer eso. O sea, porque no es mi tarea, yo no gano por hacer eso, pero voy y toco las puertas de varios podcasts que me parece que pueden funcionar y les digo, dame tus números y dime cuánto vale tu pauta. No tienen claro ninguna de las dos cosas. Me dicen, no sé cómo la vas a pagar, no sé a qué números te refieres. Y la verdad es que yo, pues lo que sí creo es que si alguien está comenzando a hacer un podcast y está pensando en esto como una futura opción de monetización, tiene que saber sus números y tiene que comenzar, así sea, a inventarse su propio modelo de pauta y decir, sí, mira, yo te cobro por mención $50 por esta y esta razón. Y creo que eso hoy sí funcionaría. A nosotros no nos funcionó, pero si yo creciera un podcast hoy, creo que esas dos cosas sí funcionarían. Escuchaba en este último masterclass que soltó Tim Ferriss acerca de lo que es el mundo del podcast y cómo él empezó y cómo él entendió hace muchos años cuál era su línea. Y él habla mucho acerca de que él se enfocó primero en el Product Fit Manager o mejorar su producto primero Sí. y ya después decirle al que te, no sé, a Squadcast, o sea, a cualquier patrocinador acerca de decirle, oye, ¿qué te parece si te puedo yo hacer una mención? Esta es mi audiencia y este es mi producto. Y mi producto ahorita ya merece y tiene una calidad sostenida donde tú puedes ya perfectamente estar alineado a lo que ustedes quieren comunicar a través o en mi podcast. Creo que es lo más sensato que uno debe hacer. O sea, yo creo que un podcast exitoso no se debería medir por qué tan rápido me trae dinero, sino qué tanto logro enganchar a la gente
Y son cosas que hoy sí podemos medir. O sea, hoy Spotify nos da la métrica de qué porcentaje del episodio la gente consume. Es decir, si tú tienes una buena retención de tu audiencia, es una señal de que vas por buen camino y de que muy seguramente en un futuro cercano, pues vas a poder monetizar. Pero si tú tienes una mala retención y quieres vender, pues es una ironía. O sea, uno en realidad lo que primero debería hacer, y coincido totalmente con esa apreciación, sí es mejorar su producto. Incluso te digo, así uno ya hace un podcast maduro, uno continuamente tiene que ver las métricas y verlas no con ojos del amor que uno le tiene a sus proyectos, sino con ojos objetivos y decir, claramente la gente no se está enganchando con mi contenido, preguntemos o hagamos pruebas o miremos qué está pasando, pero esa es la clave en un podcast, esa es la clave para monetizar, tener una buena audiencia y tener un buen producto. Daniela, dime algo, ustedes se caracterizan desde sus inicios y hoy en día cualquiera que nos esté escuchando a título personal, los invito a que consuman tu contenido y el contenido de la compañía. Son buenísimos para contar historias, para el storytelling. ¿Qué es lo que los hace tan buenos? Yo creo que lo primero es nosotros escuchamos mucho que está saliendo en el mercado. Tengo que decir, y esto no lo digo con arrogancia y espero que no se malinterprete, pero hasta hace muy poco, la verdad, igual uno navegaba en español y no escuchabas buenos contenidos. Nuestros mayores referentes hoy lo siguen siendo, pero ya hay varios en español que lo están haciendo también muy bien. Pero los podcasts en inglés, o sea, hace 6 años el tema de podcast en inglés no era una novedad, pero igual hoy lo que se está haciendo en inglés es como un nivel máximo. Brutal. O sea, hay podcasts licenciando sus derechos para Netflix, para Amazon, para que a partir del podcast hagan series. O sea, están en otro nivel. Entonces, lo primero, siempre miramos muchos referentes. Lo segundo, igual, de los referentes, tratamos de estudiar mucho, pues, qué nos gusta y qué no. Como, pues, esto me gusta, ¿por qué? O esto no me gusta, ¿por qué? Le ponemos mucho cuidado a toda la capacitación que podamos tener de storytelling. La verdad es que eso también se aprende. Por ejemplo, nosotros en la empresa compramos, y ese curso ya lleva sus buenos años, el curso de podcast de Alex Blumberg en Creative Life. Sí. Y es un obligatorio, o sea, eso hace parte de la primera semana de trabajo de todas las personas que entran a la empresa, tienen que consumir ese curso. Entonces, saber curar muy bien, pero hay muy buen contenido en libros, en cursos también de storytelling. Y yo creo que también, finalmente, pues hay algo y es en parte pues la experiencia. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, pero como que la experiencia hace que uno incluso entreviste mejor, que tengamos productores como con un ojo más afinado. Ha sido difícil porque también nosotros también tenemos que tener en cuenta no solo nuestro criterio editorial, sino el criterio del cliente y el del oyente. Y siempre es una mezcla, intentamos acercarnos y nuestro ideal siempre es acercarnos a ese punto en el que el cliente queda feliz, nosotros quedamos felices, pero que el oyente quede feliz, porque si no, pues tampoco tiene sentido. Y pues, mira, hoy hay un equipo muy diverso, hoy tenemos periodistas, gente muy brillante, no solo periodistas, economistas, administradores haciendo podcast, gente muy brillante que tiene una curiosidad por aprender impresionante. Y pues te voy a decir, otra de las cosas que hemos hecho, esto sí es los últimos 3 meses. Por ejemplo, ayer lanzamos un podcast de historias de otro mundo con el Festival Stereo Picnic. Buenísimo. Y te conté como off the record que Buenísimo, buenísimo. muy recomendado, lo escuchan y me dicen qué piensan. Pero, por ejemplo, ahora estamos aplicando algo y es que esto sí es una copia que hicimos de cuando compramos el libro, el de Creativity Inc., de cómo es Pixar por dentro. Para nosotros mucho quisiéramos imitar de Pixar en nuestra empresa, pero una cosa que nos marcó es que Pixar, ellos explican cómo tienen un proceso que se llama el Brain Trust. Y el Brain Trust es un proceso en el que ellos muestran, cómo decir, los borradores de sus películas a un equipo de gente muy buena, o sea, de guionistas y demás de la empresa, o sea, de gente que trabaja en la empresa, de directores. También muchos de la empresa están invitados a escuchar, pero es ir a la candela, o sea, es llevar tu producto a una prueba de fuego
y con toda la disposición a que pues el feedback, la conclusión sea, vuélvelo a hacer. Pues nosotros llevamos aplicando esto no en todos nuestros shows, pero sí en algunos que están saliendo, entre ese es el que les acabé de mencionar del Stereo Picnic, y hacemos eso, hacemos como un comité editorial muy ácido, en el que decimos qué nos gusta, qué no, en dónde la historia se cayó, dónde me desconcentré, y eso ha sido toda una revelación. O sea, nosotros ahora estamos como, es durísimo porque los productores, ya nos ha pasado que casi siempre las primeras versiones de los primeros shows que pasan en esta prueba de fuego, la conclusión es nada sirve. O sea, se borra ese episodio y se vuelve a iniciar desde ceros. Pero el producto que ves después de esa retroalimentación es maravilloso. O sea, eso nos está comenzando a subir el nivel de una forma impresionante. Entonces, eso es otra cosa que hacemos hoy en día. Oye, eso está muy interesante porque yo lo he visto, ese proceso creativo, ustedes lo hacen en una línea editorial, yo lo he visto con directores de cine. Justo lo platicaba Diego Luna en una entrevista de cómo él, muchos de sus colegas, ve que, por ejemplo, ya traen el bosquejo de la historia y lo que hacen es que se la van platicando a sus colegas en un café informal, pero les platicas toda la historia y ahí, cuando llegan esos comentarios, porque al final del día nos encanta y es una necesidad del ser humano, siento yo, opinar o comentar o dar nuestra retroalimentación. Entonces le llegan esto y él a lo mejor no lo hace con un formato tan ejecutivo como el que ustedes me mencionan, pero él lo que hace es que va encontrando en la retroalimentación que le dan sus mismos pares o colegas y él va diciendo, claro, o sea, él me lo está diciendo porque él está viendo esto que yo, o sea, los puntos ciegos, vaya. Total. Se me hace buenísimo. Sí, o sea, lo que ustedes hacen es una vulnerabilidad 100% y puede ser dura, pero creo que ya tienen ustedes esas credenciales como para poder soportar. Total, y trabajamos mucho que con esto trabajamos, me refiero a que todavía falta mucho por aprender ahí, pero a nuestro equipo le estamos trabajando mucho a todos, la disposición al feedback, a darlo y a recibirlo. Es muy duro porque pues es que cuando tú llevas trabajando sin parar 2 semanas en un proyecto, 3 semanas, y llega la gente y comienzas a sentirte un poco en un paredón en el que te pueden decir, eso no me gusta, eso estuvo súper aburridor, se siente difícil, o sea, eso es muy difícil como seres humanos aceptarlo, pero y con este podcast del festival incluso abrimos el feedback a un grupo más o menos de 15 personas de oyentes que les pedimos el favor que lo escucharan y nos dieran sus comentarios, porque las opiniones respecto al feedback estaban muy divididas. Necesitábamos entender, en este caso incluso, qué opinaba la audiencia. Y el productor pues nos dijo, o sea, qué sesión tan dura, y sabíamos, o sea, literalmente ese día le dijimos, te mandamos cervezas o vino y desconéctate porque sabemos que fue muy duro lo que pasó hoy, pero también nos decía ayer cuando vio el producto final como estuvo increíble haberlo hecho porque el producto final en definitiva sí se le nota que pasó por esa prueba. Quisiera saber mucho el punto de vista de ustedes, que estamos cerquita, pero a la vez ya se están generando pues estas industrias y mercados, hablando ya demográficamente. Veo que en Estados Unidos se ha abordado muy bien el puente entre la radio tradicional, como todos la conocemos, y el podcast. Ahí está el ejemplo que platicamos ahorita de NPR. Pero creo que en Latinoamérica lo veo que se ha hecho como competencia. Yo siento que no debería ser así, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Yo lo que pienso es que, y sí, coincido contigo con que en Latinoamérica se ve muy a modo de competencia. ¿Qué pienso yo? Que ha sido una visión quizás errónea de lado y lado. Yo siento que en algún momento lo que muestra NPR es que NPR entiende que este formato lo puede nutrir muy bien, o sea, puede nutrir muy bien a su radio, pero además entiende y respeta las diferencias del formato y lo deja vivir, y luego el formato también nunca hubiera tenido la difusión que tuvo This American Life si no hubiera sido gracias a la radio. Yo que creo que está pasando en Latinoamérica y que falta mucho por trabajar, es que si tú escuchas los podcasts que sacan todavía las principales radios, es hasta un irrespeto al formato. O sea, muchas veces es la grabación de radio hecha MP3 y subida en Spotify. Eso es un absoluto irrespeto al formato porque es como eso no es. Totalmente
se nota y se ve que no entienden la naturaleza de lo que es un podcast. O sea, porque es totalmente atemporal para empezar, ¿no? O sea, exacto. O sea, es supremamente raro que tú en un podcast estés hablando, a menos que tengas un podcast de noticias, y eso creo que ni siquiera aplica en un podcast de noticias, que tú estés hablando de cosas que pasaron hoy entre el presidente y el presidente de España. Nada que ver, o sea, de eso no se trata un podcast. Entonces creo que ha sido también, la radio ha sido en Latinoamérica muy cerrada y lo ha visto como amenaza. Ahora, eso puede quizás estar cambiando y veo algunas radios apostándole a crear contenido original y hacer cosas importantes, pero también por otro lado creo que pasa algo y es que yo creo que el oyente latinoamericano también falta como más diversidad. O sea, nuestras radios son demasiado parecidas, es decir, si tú cambias una emisora a otra, lo que cambia es quizás la música que pasan, que este locutor habla más fuerte, que acá es un poquito más de chismes o acá es más de política, pero el formato es prácticamente el mismo, una mesa redonda, hay unos temas de discusión, música, arte, política, lo que sea, y lo acompañamos con música. En Estados Unidos no, o sea, justamente allá sí habían programas que eran más investigativos, o sea, sí tenemos que entender que el oyente latinoamericano no está tan acostumbrado a la diversidad. Entonces yo creo que eso también hace que a veces, aunque al pesar de muchos podcasters nos duele ver como programas que son un irrespeto al formato, igual están en el top 10. ¿Y por qué están en el top 10? Porque tienen los radios, tienen las audiencias y porque la gente igual está acostumbrada a este formato. Pero sí creo que hay que caminar diferente. O sea, mi punto, aunque hoy creo que no es para nada lo ideal, pero sí creo que hay que caminar diferente, que hay que dejar de vernos como amenaza porque por lo menos en Latinoamérica, también es una mentira decir que el podcast va a reemplazar a la radio. Y eso yo creo que se nota en cosas como que, por ejemplo, Colombia es un país que tiene 3 cordilleras que lo atraviesan. O sea, hacer llegar internet de alta velocidad en el que la gente pueda bajar una aplicación como Spotify para que escuche un podcast por internet, eso no es tan sencillo. O sea, eso va a tomar su tiempo. Entonces la radio tiene una penetración muy fuerte y creo que lo que sí podríamos estar aprovechando es, por ejemplo, muchas radios pequeñas, ya no las radios comerciales enormes, radios más comunitarias, más locales, muchas veces no tienen contenido, o sea, no tienen contenido en sus parrillas de programación ni presupuestos para hacer documentales o lo que sea. Yo creo que ahí es donde uno puede comenzar a ver gana-gana y parecer un poco más a ese modelo en PR que es tan bacano, tan chévere, y es pues, ¿cómo hacemos para que esa radio que no tiene contenido y yo en cambio tengo contenido que no me costaría nada dártelo y que tú me ayudes a difundirlo más? Ahí puedo tener un perfecto gana-gana. Entonces creo que por ahí sí podría ir. Y creo que el cambio puede empezar no mirando desde los grandes jugadores. Creo que eso es un error que a veces nos pasa, no solo en podcast, en muchas industrias, en nuestros países. Siempre queremos que lo que primero cambie sea lo grande, el gobierno, Spotify, las radios comerciales, pero se nos olvida que muchos cambios pueden gestarse desde cosas más locales, más pequeñas y que todos tenemos más a la mano, en este caso las radios locales. Ahorita mencionaste algo de cuando estamos hablando de puntualmente generar un ingreso a través de un podcast y sé que algo que les funcionó de inicio y es parte de su oferta como compañía es generar contenido para compañías, hablándose de Bancolombia, que entiendo fue de los primeros o el primer cliente que se acercó. Pero a mí lo que me llama más la atención y lo que me gustaría saber es cómo ustedes definen esta línea de comunicación, porque era algo que ustedes no estaban haciendo. Es decir, es un cliente nuevo que ellos les dicen, oigan, yo quiero que ustedes generen algo para mí. Pero si bien a lo mejor no se trata de hablar de tarjetas de crédito y la tasa anual y cuánto, etcétera, pero cómo ustedes definen la línea de comunicación, porque eso, a mi punto de vista, y me gustaría también saber esto de lo que tú ves en México, todavía no explota, es decir, que las marcas se acerquen a las casas productoras para generar un podcast llámese Coca-Cola, llámese lo que tú quieras. Yo lo que creo ahí es que, bueno, nosotros con Bancolombia
Sí, fue nuestro primer cliente, pero además tuvimos suerte en muchos sentidos. Primero, pues es mucha suerte, pero mucha, que la forma en la que Bancolombia nos contrata no nos contrató el área de marketing, nos contrató el área de innovación. Eso es una diferencia enorme que al día de hoy sigue viéndose. O sea, cuando a nosotros un cliente nos contrata su área de innovación y no su área de marketing, la diferencia en la libertad editorial que nos dan es abismal, porque el de marketing está muy guiado por las métricas. O sea, cuando tú tienes un proyecto de podcast bajo el presupuesto de marketing es, ok, ¿cuál es el retorno de esto? Cuando tú lo tienes bajo el presupuesto de innovación es, ok, ¿qué nos permite lograr esto? Y la pregunta ahí ya es muy diferente. Entonces, eso fue mucha suerte. Eso fue suerte en realidad. Ahora, suerte. Pero la suerte, ¿estás de acuerdo que es el resultado de que cuando la preparación y la oportunidad llegan? Porque ustedes ya estaban afilados, ya traían este músculo, ya habían echado a perder cosas, ¿no? Por así decirlo. Muchas cosas, que de hecho, quien nos contrata en Bancolombia, pues es que cuando uno ve estas empresas enormes, ¿no? Uno como que igual no se imagina personas, uno se imagina corporativos y como que es difícil, pero en realidad lo que pasa es que varias personas del área de innovación de Bancolombia eran fans de Emprendete. Como eran fans de Emprendete, nuestro podcast, nos invitaron a cubrir un evento. Y nosotros les dijimos, en esos momentos no teníamos casi dinero, no teníamos ingresos, no teníamos salarios, pero les dijimos, queríamos ir al evento porque era muy bueno. Ok, llévennos, pero llévennos a todos. Y nosotros les hacemos 1 o 2 episodios a cambio de ir. Y nos aceptaron. Les gustó tanto el episodio que ahí es cuando Bancolombia dice, yo quiero hacer mi podcast. También es suerte que tu primer cliente sea el banco más grande de tu país. Eso es una gran suerte. Pero ahí lo que sí pasó, y digamos, volviendo a tu pregunta, es que nosotros teníamos un cliente que era oyente de podcast. Entonces no fue difícil hacerle entender que si hablábamos de tarjetas de crédito, pues nadie lo iba a escuchar, pero que si hablábamos de un tema como innovación, pues teníamos una oportunidad enorme de que nos escucharan. La verdad, ahí juega mucho, hoy, o sea, en sus principios jugó mucho la suerte, jugó mucho que el que nos contratara fuera oyente de podcast porque entendía la naturaleza de lo que compraba, entonces nos permitía como asesorarlo. Y pues nosotros lo que sí decíamos es tratábamos de emular al principio como ¿qué hicimos bien en Emprendete? Tratemos de duplicarlo en los otros clientes. Hoy en día, pues claro, ya tenemos argumentos, pero además se puede decir, no sé, en Colombia se le dice, somos muy parados en las ventas. O sea, nosotros no tenemos miedo a decirle, mucha gente cuando está al frente del presidente de un gran corporativo o tiene un contrato con una empresa de este tamaño, tiene mucho miedo a decirle que no está de acuerdo con cosas. Nosotros perdimos ese miedo. No sé, quizás es personalidad de nosotros, pero nosotros dijimos, vamos a ser muy sinceros. Y nosotros tenemos reuniones que además no son las reuniones de corbata, o sea, nosotros incluso como con los ejecutivos más grandes nos vestimos de tenis, de hoodie, de súper tranquilos, pero también tenemos reuniones en las que nosotros les decimos, esa idea es muy mala, o sea, esa idea que tú tienes no tiene audiencia. Y tenemos contratos que no han sido muchos que hemos rechazado porque lo que quieren que hagamos no tiene audiencia y pues es un esfuerzo que no podemos aceptar. Entonces, yo creo que hoy ya entendemos, o sea, en un principio fue intuición, de qué le gustaba a la gente, tratemos de replicarlo. Hoy ya es una intuición, pero mucho más formalizada en cuando vamos a construir un podcast, nosotros nos metemos desde el proceso de creación del concepto del podcast para tener control de que efectivamente el contenido sí sea bueno. Nos pasó alguna vez que una agencia o el cliente nos pasó el concepto del podcast y no fluyó, no fue una buena experiencia. Entonces, por eso ahora lo hacemos desde ese punto, lo hacemos ahí. ¿Cuál es la primera pregunta que ahorita le están haciendo a una empresa cuando se quiere acercar a Naranja Media? Bueno, yo creo que la primera siempre es ¿qué tiene en mente? Pero es porque necesitamos saber si su intención es comercial o si su intención es transmitir conocimiento o crear contenido. O sea, ¿hasta dónde su intención es comercial? Si la intención es muy comercial, probablemente no cerremos ese negocio porque un podcast es difícil que te muestre el retorno. O sea, si yo te digo lo que tú vas a invertir en el podcast y tu intención es comercial, es decir, ¿cuántos leads me va a traer este podcast? Yo te digo, mejor coge esa plata y métela en Facebook y haz un anuncio, porque yo no tengo formas de medirte a ese nivel
en un podcast. Aún no hay esa tecnología de medición tan precisa. Y pues porque los podcasts funcionan muy bien cuando son para construir marca o para transmitir conocimiento. Pero si tu objetivo es comercial, la verdad que yo le digo a la gente que pues no haga un podcast. Que creo que en ese punto que mencionas puedo estar de acuerdo también, y lo que yo veo es que cada vez se están generando mejores métricas e índices para que la parte comercial no se quede tan rezagada. Es decir, pues bueno, digo, ya lo mencioné, pero veo que también, por ejemplo, Oso acá en México, o el mismo Diego Barraza, o el mismo Tim Ferriss, ya hay ciertas herramientas que te ayudan un poquito a medir más la tasa de conversión, pero creo que sí está creciendo. Esa sí es la gran ventaja, que está creciendo y en algún momento va a estar más estable, ¿no? Total, está creciendo la medición, pero igual cuando el objetivo es comercial, incluso si no nos fueran a pagar, sino es que estoy hablando con alguien, me tomo un café y me dice que quiere hacer un podcast porque su objetivo es vender más, hay una razón por la que eso suele salir muy mal. Y es porque cuando estés haciendo los contenidos, vas a estar pensando, bueno, ¿en qué momento comienzo a hablar sobre mi producto? Bueno, ¿en qué momento comienzo a mencionar que yo soy el mejor haciendo tal cosa? Y en ese momento, cuando toca meter esas cosas, es cuando la audiencia probablemente se va a perder, porque tú lo que comienzas a hacer es disfrazar, entregar valor en contenido de una intención comercial. Y pues eso se nota, o sea, al final eso se nota. Por eso es que tú ves y pues por eso las agencias tienen tipos de campañas y no puede ser lo mismo la campaña de Navidad de Coca-Cola que la campaña de compra tu combo con palomitas para ver el partido. Pues una es comercial y la otra es emotiva. Y ahí tenemos dos cosas diferentes. Bueno, parte de lo que he leído del newsletter que tiene Naranja Media como tal, hablas mucho del estilo. La pregunta va más alineada para la gente y yo creo que lo podemos abrir al aspecto creativo. No tiene que ser de podcast. Digo, ahorita nos hemos ido de lleno al podcast porque es lo que comemos y es lo que vemos, es lo que consumimos, es lo que en parte somos. Pero ya hablando de procesos creativos, tú hablas de un estilo, pero a la hora de crecer o llegar a más gente, ¿crees que ese estilo se tenga que sacrificar un poquito? ¿O siempre tienes que mantener tu estilo y no importa si a lo mejor tu producto no está creciendo al ritmo que tú deseas? Pues yo creo que el estilo nunca se debe sacrificar, aunque lo hemos sacrificado. En Naranja hemos sacrificado nuestro estilo y no estoy de acuerdo con haberlo hecho. O sea, no es algo en lo que apoye. Platícame ahora sí que ejemplificando esa situación, ¿qué fue el aprendizaje cuál fue la situación y cuál fue el aprendizaje? Mira, nos ha pasado con un par de clientes, no puedo por supuesto decir el nombre, pero nos ha pasado que a veces, por ejemplo, por eso te digo que soy un poco reacia al tema comercial, porque ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es transmitir contenido educativo en un formato y demás, pero nosotros siempre queremos dejar alguna enseñanza o algo que en serio la gente se pueda llevar de valor. Nos ha pasado. ¿Qué nos pasó? Que nos tocó ser muy comerciales en un par de shows, muy comerciales, o sea, hablar del producto. Eso parecía un comercial de 20 minutos, no un podcast de 20 minutos. Y no nos gustó nada porque, pues mira, lo que al final pasa es que incluso yo soy la persona no a cargo de producción, yo soy la persona a cargo de audiencias, de traer los números en descargas. Y para mí es muy difícil cuando me pasan un producto así encontrar la audiencia y muy difícil responder con una métrica, o sea, no sé qué hacer. Y eso hace que pues inmediatamente incluso hasta el cliente sienta que le pagó a Naranja Media y que Naranja Media no cumplió su promesa, pero es que tú me hiciste violar los principios bajo los cuales yo sí te iba a cumplir la promesa. Entonces, por eso digamos que ahí el aprendizaje un poco es, nosotros hoy en día tenemos una suerte de políticas entre socios para que cuando creemos que un cliente va a violar esos principios narrativos y demás, pues rechazar esos contratos. Hoy podemos darnos ese lujo. Hace unos años nadie se daba ese lujo porque tocaba pagar salarios, pero hoy nos podemos dar ese tipo de lujos que eso nos lo ha permitido hacer el hecho de crecer. Y pues otro aprendizaje es que, de hecho, yo te digo que yo creo que la gente tiene que entender que los podcasts son y siguen siendo al día de hoy de nicho. O sea, hay nichos de 500,000 personas, pero igual eso es un nicho. Entonces, cuando tú sacrificas tu estilo, lo que tú estás haciendo es tratar de emular, no sé, algo, no sé bien qué, pero
al final esa gente, el podcast es una bola de nieve. Si tú tienes 100 personas que te aman y continuamente hablan de ti, eso es mucho más valioso que tener 1000 personas que te escucharon un minuto y que nunca te dieron nada. Entonces, por eso es que es tan delicado sacrificar el estilo, porque el podcast sí que vive del voz a voz, comenzando porque, mira, el podcast se puede pautar y crecen a punta de pauta, pero si tú quieres un crecimiento de una comunidad, por ejemplo, que monetiza, tú necesitas tener un estilo y que esa comunidad sienta que tú eres fiel a eso. De lo contrario, sí te va a llegar un número en pauta, pero no vas a tener lo que finalmente sí te daría el valor y el retorno del podcast, que es esa comunidad. Para ampliar un poquito lo que estás mencionando acerca de la comunidad y el enganche, hay un artículo buenísimo que si no lo has leído te lo recomiendo y ahorita te lo comparto de cuando terminemos, que es de Kevin Kelly, es un inversionista ángel en Estados Unidos que habla de los verdaderos 1000 fans, de cómo cuando tú creas una base, que no tienen que ser 1000 fans, él da un ejemplo de 1000 fans por los costos en dólares, y de cómo si tú creas una comunidad de 1000 personas que consuman totalmente lo que tú generas, hablando desde una cachucha hasta tu contenido audiovisual, vas a tener una manera decente de vivir. Eso es, o sea, él explica a manera de métrica y estadística y hace también un sketch de cómo puede funcionar. Y él dice, es que no tienen que ser 1000, a lo mejor pueden ser 100 y a esos 100 les cobres una suscripción de $100 al mes, algo así, ¿no? Total. Y entonces, él explica muy bien, digo, porque hay veces que yo veo aquí en México cómo se mueren por los seguidores, ya en redes sociales, ¿no? Háblese de un Instagram o YouTube, pero digo, ya también depende a quién le estés hablando y qué tan honesto y franco seas con tu comunidad, creo yo, y justo lo estás mencionando tú, ¿no? Total. O sea, yo creo que no sé si, o sea, para mí eso ya es una era pasada, pero igual veo que sigue pasando, que la gente sigue detrás de un número de seguidores, detrás de un número de likes. Y yo, mira, cosas tan sencillas como que yo últimamente le creo a estrategias que la gente me dice que puede que sí, puede que no, pero que no le tienen tanta fe, como por ejemplo, mi equipo le mete más fuerza te contaba, a WhatsApp, y le estamos metiendo fuerza a WhatsApp y al mailing. Y la gente me dice, ¿mail? ¿Pero quién lee un mailing hoy en día? Y yo digo, mira, mi tasa de apertura es entre el 28 y el 30% de mi lista de correo. Es decir, te invito a que tú cojas tu Instagram, si tienes 10,000 personas, y dime si el 28% interactúa con tu contenido. Y te puedo decir que no, porque yo puse la métrica a el 10% que interactúe con mi contenido y nada más ahí mucha gente me decía, estás loca, o sea, lograr el 10% en redes es absurdo. Entonces yo digo, a veces es cuestión también de darte cuenta que sí, que efectivamente, o sea, incluso en el mercadeo hay que tener redes sociales, pero a veces yo digo, mis redes pasan a ser mi estrategia secundaria, porque mi estrategia primaria está en cosas como que el 28% o el 30% de la gente que está suscrita a mi mail me abre, me lee y puedo además mandarle mucha más información que la que puedo mandarle en un post en Instagram. Yo creo que ya has mencionado algunos puntos, pero me quiero ir a esta pregunta para sacarte ahora sí que todo el oro molido que estamos sacando aquí para la gente que nos escucha y le interesa este mundo del podcast, tanto como consumidor y creador y productor. Pero ya me mencionaste que estabas encargada puntualmente de lo que son las audiencias y atraerlas, crecerlas, estimularlas, administrarlas. Pero ahorita, ¿cuáles son los elementos clave que tú pudieras definir para crecer un podcast? Es decir, para tener más impacto, hablándose de audiencia. Mira, el primer elemento clave es contenido. Este es el consejo más cliché. Y quisiera dar un consejo que no suene tan cliché como esto, pero es que no lo tengo. Es que el cliché es cliché porque ha funcionado por mucho tiempo. Exacto. O sea, sí. Exacto. Pregúntale a los filósofos, o sea, pareciera que las frases de Séneca o de Epictetus son cliché, pero no son cliché, más bien han funcionado tanto que pues ahí están. Total, mira, y la clave, yo a veces cojo y, a ver, no lo voy a negar, yo tengo con mi equipo, que además es tan difícil, por eso igual esta respuesta tiene muchos matices, porque para que dimensionen lo difícil que es llegar a nuevas audiencias con un podcast, mi equipo pasó de llamarse el área de marketing
a llamarse el área de innovación. Es decir, ahora tenemos desde nuestro nombre la licencia, el deber y el derecho a experimentar tanto como podamos y equivocarnos muchas veces, porque pues sabemos que esto requiere como muchos experimentos y por eso ahora si alguien me busca en LinkedIn, mi rol dice lidero innovación. En realidad es por eso. Pero yendo un poco a tu pregunta, pues el tema sí es contenido. Yo han pasado por mis manos más o menos 28 o 30 shows de Naranja Media que han salido al aire y tenemos el lanzamiento de unos 10 shows para los próximos 3 meses y en este mes nada más llevamos 3 shows en lanzamiento. O sea, es una carrera impresionante. O sea, esto es como que a veces no le deja a uno ni siquiera procesar que está sacando otra cosa nueva. ¿Cuál es la diferencia entre los shows que les va muy bien y los shows que no les va tan bien? El contenido. Hay unos shows que a veces el concepto es flojo, o sea, que el concepto es como, esto lo van a amar los hombres que juegan fútbol, pero solo por las mañanas. Y créeme, eso pasa en los podcasts. A veces uno termina haciendo contenido que es como tan de nicho o el contenido no gusta. Y ahí casi que no hay una estrategia que pueda salvar eso. No tengo estrategias que salven eso y termino devolviéndome al equipo de producción y diciendo, vengo con un feedback para nuestro contenido porque no tengo estrategias para salvar eso. Entonces, la primera, sin duda, es contenido. Y yo creo que la segunda es no reclamar valor antes de haber dado suficiente valor. O sea, para mí el valor funciona como una cuenta de ahorros y un cajero. Tú no puedes ir al cajero a pedirle que te dé la plata que no has depositado en tu cuenta. Primero tienes que ir y llenar la cuenta, que es llenar a los oyentes con valor, para luego reclamarles que te compartan, que te dejen reseñas, que hagan un montón de cosas que necesitamos que la gente que nos escucha haga por nosotros. Pero de lo contrario, eso no funciona. O sea, si tú vas y le dices a alguien con un contenido flojo, que no tiene una buena tasa de engagement, que por favor te comparta, no, es que literalmente ni aunque les pagues, o sea, lo comparten. Entonces, por eso parte de ahí. Me gustaría saber, ahorita que ya estamos finalizando, estamos echando la platicada en pleno noviembre del 2021 y apenas empieza a ver la recuperación hablándose de muchos aspectos, desde economía hasta salud. Ustedes como casa productora, como compañía, ¿cuáles son los aprendizajes que les ha dejado ya este 2021/2020/pandemia? Yo creo que ahí sí que hay mucha tela por cortar, porque para que se hagan una idea, cuando era marzo del 2020 y llega esta noticia de la pandemia, nosotros en ese momento teníamos más o menos 4 clientes, 5 clientes, entre esos Bancolombia Protección, que es un fondo de pensiones, un par de clientes pequeños, y bueno, la cosa no iba más allá de 5 clientes, pero aún así igual ya éramos una empresa de 6 personas trabajando a tiempo completo, con salarios y demás para los socios, bueno, para todos. Y cuando llega la pandemia, nuestra primera reacción es un pánico absoluto. Nosotros ya pagábamos una oficina y todo y dijimos, nos llamó Bancolombia y dijo, necesito que este mes no pasen facturas, congelen las facturas porque no sabemos qué va a pasar. Nos llamó Protección y dijo, necesito que congelen las facturas. Y nosotros dijimos, y nos dijeron, tranquilos, es solo por un mes, pero dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros dependemos de muy poca gente para vivir. La verdad es que pensamos que nos íbamos a acabar, pero luego pasó que, no sé, Bancolombia da esa orden y como a los 15 días nos llaman y nos dicen como, no dejen apagar el podcast, reactívenlo, comiencen a sacar más episodios y nosotros quedamos como, ¿qué pasó? Entonces, claro, muy rápido nos dimos cuenta, te estoy diciendo que más o menos en un mes, que los presupuestos de todo lo presencial que se estaba cancelando tenía que irse a algún lado y al lado al que se iba a ir era digital y pues el podcast era el boom, el podcast era la tendencia, entonces, no, pues en un mes pasamos de ver la absoluta oscuridad a ver la siguiente oscuridad que era, se nos viene una tonelada de trabajo y no hay manos que hagan este trabajo y transmitir el conocimiento. O sea, uno no puede ir a una universidad y encontrar recién graduados para hacer podcast. Eso no pasa. Tú tienes que entrenar a tu gente. Eso no pasa. Ahorita todavía no están las condiciones. No existe. Entonces, ni siquiera sabíamos por dónde comenzar a buscar gente. Primer aprendizaje que nosotros tuvimos muy duro y muy como a la fuerza el año pasado, el 2020, fue comenzar a formalizar cuáles son las características que tiene la gente que le permitiría ser buena en nuestro trabajo. Y eso Estás no hablando es de perfiles. ¿Qué perfil sería?
¿Cuál es ese perfil? Pues nosotros estamos en una mezcla bien particular entre que nos dimos cuenta que tiene que ser gente que lee mucho, gente que escribe muy bien, gente que tiene mucha curiosidad por aprender. Casi que son esas tres cosas. O Ya no sea, estamos, sí, ya, o sea, ya no estás hablando de una profesión, no estás hablando de un no, comunicólogo o de un... no, para nada. Porque, porque nos dimos cuenta que sí, que en definitiva si la gente, o sea, uno de nuestros mejores productores es economista. O sea, nada tiene que ver. Y también hemos tenido periodistas que no funcionan para lo que necesitamos en la empresa. Entonces, ese fue un primer aprendizaje grande. Segundo aprendizaje, tratamos de formalizar mucho el proceso comercial, porque Santiago, mi socio, que él es el director comercial, pues tenía que vender. Y lo que sí nos pasó es que cuando uno comienza a vender, o sea, cuando uno pasa en un emprendimiento de no vendo, luego vas a comenzar a vender y tú comienzas como a tantear terreno, pero luego cuando se te abren las puertas a que todo el mundo te busca, uno al principio no tiene filtros, no tienes nos. O sea, tú necesitas la plata y tú quieres la plata. Es más, nunca has tenido esa plata que te están ofreciendo. Entonces tú la vas a recibir. Pero la verdad es que eso más o menos en octubre, en noviembre del año pasado, desató una crisis grande porque teníamos un par de clientes que se volvieron en Colombia le decimos un chicharrón, o sea, que se volvió como que no sabíamos cómo manejarlos, el contenido no estaba fluyendo, era un caos para los equipos manejar eso. Entonces, bueno, desde ahí aprendimos a tener más filtros en las ventas y a tener un proceso comercial con menos hambre, un proceso comercial en el que nosotros también fuéramos, explicáramos nuestras condiciones. Bueno, aprendimos un poco de yo no le vendo a todo el mundo, yo le vendo a un perfil de empresas o de personas. Oye, es que cuando queremos ser para todos, terminamos siendo para nadie. Total, es terrible. O sea, además en una industria creativa, sentir que estás dejando de hacer arte y comienzas a hacer una maquila es durísimo. Entonces, el balance. Menos mal, pues hoy somos 5 socios y la verdad es que creo que esta empresa no viviría si no tuviera 5 socios, porque es todo el tiempo tener 5 opiniones nos hace tener mucho balance. Hay gente que está muy a favor del arte, otros estaban a favor de las ventas. Todo esto te estoy diciendo que igual pasaba en medio de una incertidumbre muy grande, a pesar de que fue nuestro año récord en ventas el año pasado. Este año pues ha sido el segundo año de récord en ventas. El año pasado vendimos más o menos en dólares, era una cifra cercana como a los $350,000. Este año ya vamos como en los $700,000, $800,000 en ventas. Nos estamos duplicando, pero eso pues fue un reto porque igual nos hacía sentir que los contratos iban a durar poco y bueno, aprendimos mucho en el lado comercial. Y luego aprendimos mucho y hemos aprendido, eso sí ha sido continuo y no hemos terminado de aprender sobre la estructura de la empresa, porque ha sido muy difícil delegar algunas tareas, ha sido difícil crecer, aunque hoy somos un equipo de 25 personas, tiempo completo dedicado a producir podcast y a distribuirlos y a hacer todo lo que hacemos, pero igual ha sido muy difícil delegar. Entonces hoy en día también trabajamos mucho en cómo hacemos para crecer. Como esto nos lo robamos una frase de 13% que nos encanta, estirarse sin romperse. O sea, ¿cómo hacemos? Porque no te voy a negar, los socios llevamos o sea, nosotros no sabemos qué es tener vacaciones, aparte de los días de diciembre. Hace muchos años no tenemos ni siquiera una semana y estamos como hemos caído incluso a veces en una especie de burnout muy fuerte. Nos ha tocado balancear eso. Y y estamos ahí, esa tarea no está resuelta y quizás la otra cosa, pues que sí ya pasa, no solo porque sea podcast, sino en cualquier empresa creciendo, estamos aprendiendo mucho sobre cómo se construye la cultura en la empresa que queremos construir y hemos hecho cosas que mucha gente diría que son el peor error de la vida, pero a nosotros nos funcionan, como por ejemplo, nosotros anualmente tenemos un encuentro, pues ahora todos trabajamos virtual, entonces tenemos un encuentro al que le llamamos zafarrancho, que es como una gran fiesta. Tenemos una gran fiesta durante 3 días con toda la gente de la empresa y el año pasado íbamos a hacer una gran fiesta con una capacitación
empresarial. Nunca hubo tiempo para la capacitación, solo hubo tiempo para la fiesta. Este año oficialmente dijimos, no hay capacitación, es solo 3 días de fiesta, nos vamos a una finca, una delicia, y le gastamos a la empresa una fiesta como nunca antes la han visto. La gente nos dice que es un gran error, pues eso ha probado ser el mayor pegamento que tiene esta cultura empresarial. Y también hemos hecho cosas que sorpresivamente para nosotros han marcado mucho a la gente que trabaja con nosotros. Por ejemplo, cada mes hemos creado nuestro propio sistema de incentivos. Es decir, yo creo que cuando uno hace empresa muchas veces ni siquiera cuestiona por qué. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente solo puede subírsele el salario una vez al año? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? No sabemos. Entonces dijimos, como no la sabemos, esta empresa sube salarios cada 4 meses según tu rendimiento. Y esa es una política que nos inventamos. Y por ejemplo, como para nosotros es tan importante que la gente lea y se eduque y sea curioso, cada mes todas las personas de nuestra empresa tienen derecho a pedir un libro o un curso de lo que quieran, de historia, de lo que quieran, no tiene que ser con su trabajo. Y pues sorpresivamente para nosotros, por ejemplo, el tema del libro y del curso mensual ha resultado ser de las cosas que más atrae a la gente, incluso cuando vamos a contratar. Mucha gente nos dice con mucha sorpresa como no puedo creer que ustedes den un libro mensual. Y pues si te soy sincera, no nos esperamos que tuviera ese impacto. O sea, para nosotros fue más como, hey, rico regalar un libro cada una vez al mes. Pero bueno, ha tenido impacto y hemos ido aprendiendo también que, por ejemplo, hay que tener mucha coherencia entre lo que tú dices que quieres de la gente y lo que propicias en la gente. Entonces, si tú quieres que la gente lea, es muy coherente que propicies que la gente lea. Y pues eso pasa como que cuestionándonos muchas cosas. Entonces, aprendimos eso y quizás el último aprendizaje grande ha sido, les recomiendo mucho este libro a las personas, se llama la estrategia emergente, y habla mucho sobre cómo la estrategia en las empresas, o sea, ese plan que uno hace en diciembre y traza para todo un año, es de las cosas más absurdas que uno puede hacer, cómo la estrategia es algo que uno está haciendo todo el tiempo. Y Alejandro Salazar es el autor, nosotros no lo leímos y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, esto es un cambio súper pequeño pero muy profundo, y es que los socios antes nos reuníamos como cuando había que reunirse, cuando había un incendio, como hay que reunirse. Ahora nosotros sistemáticamente nos vemos todos los viernes y tenemos una lista de temas que alimentamos todos los viernes, pero pues temas que pueden ser desde cosas como, no sé, la negra se siente muy cansada, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y nos hemos dado cuenta que la mejor estrategia ha sido reunirnos cada 8 días, porque cada 8 días hemos podido tomar decisiones mucho más a tiempo que lo que uno espera en una planeación de diciembre, que es casi un oráculo, tratando de predecir el futuro de un año. Uno espera tomar decisiones ahí y ya. Entonces eso ha sido un aprendizaje enorme también como empresa. Ya. Oye, esta pregunta se la he hecho a varios de mis invitados y justo ahorita, a pesar de que sí la tenía planeada, dije, la voy a quitar, y ahorita me convenciste tú, sin querer queriendo, decía hacértela, y es hablar ustedes como empresa, una empresa disruptiva, por supuesto que sí. ¿Qué es ahorita lo que tú prefieres de estos dos valores, por así decirlo? ¿Consistencia o intensidad? Consistencia o intensidad. Yo te diría que intensidad, porque nosotros estamos en una industria muy nueva aún. Y nosotros estamos en un lugar en el que yo muchas veces digo y hablamos con nuestros socios como nos sentimos más bien como en una selva con un machete. No sé si en México también se sepa que es un machete, creo que sí. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, nos sentimos en una selva con un machete en la mano abriendo camino. Acá no hay nadie que nos esté abriendo el camino, o bueno, sí, entre todos abrimos camino, pero creo que la gente me entenderá que es muy diferente abrir una empresa de ropa. O sea, la ropa es un sector que lleva siglos existiendo. El podcast no, el podcast se habla en años, ni siquiera en décadas. Entonces, yo prefiero que la gente sea muy intensa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que muchas veces tenemos que hacer es coger y como que presionar muy fuerte algo y ver si de ahí sale algo, o enamorarnos mucho de algo y tratar y al final decir, ok, no salió, sí salió, o probar algo muy profundamente. En cambio, la consistencia suele relacionarse mucho más como con hacer mucho tiempo, con dedicación a algo.
nosotros somos y estamos en una industria aún que necesita ser muy disruptiva, que necesita ser muy innovadora. Entonces, de hecho, la consistencia podría jugarnos en nuestra contra. Si nosotros somos muy consistentes, por ejemplo, con nuestra forma de hacer contenido, puede que en un año estemos obsoletos porque esa consistencia se pudo haber convertido casi que en una fórmula que ya aburre al oyente. En México, y sé que también en toda Latinoamérica, está creciendo mucho el podcast en su versión de video. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos a favor que tú le ves y en contra ustedes como casa productora? Bueno, nosotros en realidad queremos incursionar más en esto, pero para nosotros, en nuestro estilo, es un formato en el que es muy costoso incursionar, porque nosotros para hacer un episodio, nosotros le llamamos podcast narrativos, pero son más bien tipo documental. Nosotros para hacer un episodio, exacto, nunca es como una entrevista de corrido, son muchas entrevistas que luego tienen un proceso de edición muy arduo. Eso en video, pues se vería muy chistoso, entonces sí, no es imposible. Solo tenemos y hemos incursionado en un formato en video que se llama Inmersos, es costoso porque en la parte de invitados pues está la cara del invitado en video, pero en la parte de locución todo se hace con animación y pues la animación es costosa. Entonces, eso es algo que vamos a incursionar, pero no es un producto aún, nos encanta, pero no es un producto aún. Pero sí que creo que es muy importante, incluso lo que pasa es que el video podcast creo que funciona muy bien porque, por lo que hablábamos hace ya varios minutos atrás, Latinoamérica tiene la herencia de radio de mesa redonda. En Latinoamérica muchos podcasts que están pegando en el top 10 son mesas redondas que funcionan bien. Creo que hay que tener muy presente la interacción con la cámara. Por ejemplo, a nosotros es una de las observaciones que nos han hecho en máquina de ventas en video, como que igual a veces se imaginaban que Santi y Dani interactuaban un montón en cámara y pues no. Entonces como que hay que tener en cuenta que igual sí tienes otra cosa más de la que estar atento. Y si no, igual yo creo que es que esto como tal es muy importante estar en YouTube, porque tú puedes ir a un lugar muy remoto, por ejemplo, en Colombia, y si tú dices, escúchame en Spotify, ellos te pueden decir en dónde, pero si tú le dices, escúchame en YouTube, la gente sí sabe que es YouTube y YouTube tiene una penetración enorme, tanto geográficamente como en edades. O sea, un niño de 10 años sabe que es YouTube, pero también mi mamá que tiene 60 años, pues escucha música y sabe que es YouTube. Entonces la penetración es enorme. Por eso creo que es importante y hay que estar. Daniela, platícame, ¿cuál es el libro que más has regalado, recomendado? Buena pregunta. Creo que no lo he regalado, pero tengo dos, quizás. Uno, este libro de Creativity Inc. o Creatividad S.A. en español, creo que es muy bueno si alguien está haciendo empresa, en general. Si alguien está haciendo empresa, me parece que así no sea en la industria creativa, es un libro que vale la pena y lo recomiendo muchísimo, o sea, recomiendo mucho, mucho, mucho ese libro. Ese me ha gustado bastante y es de los que más paso. Y quizás si no es del lado empresarial, hay un libro que de hecho lo escribió alguien que trabajó con nosotros, Lorena Salazar, y se llama Esta herida llena de peces. Se lo he recomendado a muchas personas. Es su primer libro y es un gran libro. O sea, en realidad es un gran libro, súper emotivo, es una historia que uno se consume en un día, se sumerge y es súper, súper emotivo, súper bueno. Entonces, ya si no es del lado empresarial, ha sido otro de los libros, quizás creo que de los pocos que sí he regalado por ahí. Para ir cerrando, Daniela, me gustaría saber qué es lo que ustedes ven como empresa, como casa productora, para lo que se viene en los próximos 2 años hablando de la industria del podcast. Yo creo que se viene mucha más presencia, o sea, en general, mucho más dinero fluyendo hacia los podcasts. Y dinero me refiero a muchos muchas marcas apostándole a podcasts brandeados, pero también estamos viendo muchas marcas comenzando a apostar fuertemente por pauta. Estamos viendo plataformas. Ayer hice un post de esto en LinkedIn y bueno, ya me salieron como otras dos plataformas, pero dije que era muy interesante la jugada de Spotify metiendo pauta en los podcasts. Y digo interesante, no necesariamente eso es todo un tema por discutir, de los derechos, de cómo te van a pagar, etcétera, etcétera. Pero creo que eso solo muestra que se viene mucho más dinero a este lado, porque hoy hay mucho dinero, digamos, en el video,
y si tú comparas la cantidad de dinero que hay hacia los podcasts versus video, es mínima. Creo que vamos a comenzar a ver mucho más interés desde inversionistas, desde marcas, desde plataformas hacia el tema de audio. Entonces, eso es muy potente. Yo creo que se viene una mejora tremenda en métricas que se debe, no la deben. O La sea, deben. llevamos años. Nos la debe iTunes y nos la debe Spotify. Sí, o sea, nos deben unas métricas. Acá rescato mucho el trabajo de Chartable, pero en serio que nos deben un sistema de medición mejor, y creo que se viene, y quiero creer que sí se viene un sistema de medición mejor, y creo que igual vamos a ver un mercado en el que yo creo que vamos a tener un par de fases que para mí ya estamos pasando por una de esas fases, y es uno, la primera, una saturación del mercado, así como en su momento todo el mundo comenzó a abrir un blog porque era la moda, pero luego no lo alimenta. Creo que vamos a tener unos meses, y estamos teniendo unos meses donde mucha gente está creando podcasts, pero los deja abandonados a los 2-3 meses. Entonces creo que en un mediano plazo vamos a ver de nuevo la ola de buenos podcasts que sobrevivieron a esa ola de saturación que estamos viendo en este momento de tanta gente creando contenido. Y creo que seguramente se va a venir mucho más con el tema de hacer podcasts diferentes. O sea, es decir, yo quiero creer que se viene mucho en temas de ficción, que se viene mucho en temas de niños y que se viene mucho en temas en formatos. O sea, yo creo que el formato de mesa redonda, no estoy diciendo que va a morir, no creo que muera, pero sí creo que va a dejar de ser el rey. O sea, sí creo que se va a comenzar a diversificar mucho más el tipo de podcast que la gente escucha y que están en los top 10, en los top 100 de cada país. Que sigue siendo el rey gracias a la encuesta pod de este año, donde menciona que pues el rey en temáticas sigue siendo historia / narrativo, pero sí ya se ve un crecimiento en temas de ficción, en temas de investigación periodística, lo cual le deja mucho espacio a todos, o sea, tanto a mi formato, que yo soy más de entrevista, más de one-to-one, y todos los que se están viniendo, todos los que ustedes están creando, pero al final del día todos crecen. Total. Y mira que yo creo que el podcast, por eso es que a mí no me molesta, y a veces la gente cree, yo no estoy para nada cerrada ni a hablar con nuevas plataformas, ni a hablar con otras casas productoras. De hecho, me hablo con varias de ellas, porque yo creo que es que no se trata de cómo nos repartimos mejor la torta, es que literalmente hay que crecer la torta, y yo creo que el podcast hoy sigue siendo acá, y la verdad es que no me gusta hablarlo así, pero creo que es la forma en la que mejor lo puedo hacer entender. Hoy el podcast sigue siendo un producto que se consume mucho en la clase media alta de los países, pero todavía no somos masivos. O sea, estamos muy lejos de llegar a todas las clases sociales, a todos los lugares geográficos, nada más por la penetración de Internet. O sea, hoy sigue siendo algo demasiado exclusivo, así nos parezca que no es tan exclusivo. Entonces yo creo que también se vienen ahí jugadas interesantes de cómo hacemos podcast masivos, o sea, cómo hacemos contenido que en serio logre llegar así como llegan las emisoras masivamente a muchos sectores y diversos sectores de la población de un país. Daniela, ¿cuál es el mejor? Bueno, perdón, aquí te pediría que nos quitáramos ahora sí que la playera de podcasters creativos y me contaras un poquito cuál es el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Hasta le tengo que pensar un tris. Y no tiene que ser de empresa ni nada. De hecho, al contrario, me gustaría que no fuera de empresa. Bueno, para mí hay un consejo, y esto es totalmente fuera de empresa y todo, y es que mis abuelitos llevan casados 64 años, una cosa así. Bueno, muchos años, solo sé que son muchos. Y alguna vez así en chiste le pregunto yo a mi abuelita, pues dame cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave para durar tanto tiempo? Y mi abuelita me dijo que nunca se te olvide que antes que cualquier otra cosa, que incluso ser papás, ustedes son pareja. Y eso es lo más importante. Y cuando le pido un poco que me explique cómo hacía, a qué se refiere, y eso cómo se veía en la cotidianidad, pues mis abuelitos me encontré después de ese consejo como que igual sí me dejó como eso de que no se te olvide que antes que cualquier cosa fueron pareja, con que mis abuelitos tuvieron 5 hijos, pero por ejemplo sagradamente los lunes ellos se iban de fiesta
todos los lunes iban de fiesta y los dejaban como en la camita con comidita, pero ellos iban de fiesta todos los lunes. Y mis abuelitos viajaron solos mucho tiempo y como, porque ya luego me explicaba, pues muchas parejas cuando tienen hijos o cuando van madurando se les olvida que son pareja y que pues hubo un montón de cosas y hay un montón de cosas que aunque tú ames a tus hijos, me decía mi abuelita, yo amo a sus tíos, pero igual yo sabía que ellos se iban a ir, lo que quedaba era mi pareja. Entonces a mí me pareció un gran consejo de vida que espero aplicar con mi pareja. Y por último, para los que nos están escuchando, ¿cuál es el mejor consejo que les pudieras dar? Y quítate otra vez, o si quieres, ahora sí, déjalo si quieres en el podcast o fuera del podcast, ¿cuál es el mejor consejo que les pudieras dar? Yo creería que, y es algo que me ha rondado la cabeza en varias conversaciones recientes, que no se nos olvide que podemos diseñar todos los aspectos de nuestra vida. Yo siento que se nos olvida muchas veces que todo, pareja, viajes, estilo de vida, trabajo, lo podemos diseñar. Muchas veces lo que he sentido es que, y con diseñar me refiero a qué quiero yo tener, qué quiero vivir, por qué, cómo lo quiero hacer, porque lo que sí me he dado cuenta es que mucha gente joven, como que igual ya tiene un montón de ideas preconcebidas de, no sé, voy a decir la más común, el trabajo es aburridor y qué ganas de que llegue el viernes y qué ganas de que nunca llegue el lunes. Y yo solo pienso, tienes 28 años, o sea, entonces rediseña tu trabajo, o sea, porque estás esclavizado en algo que no te gusta. Pero creo que lo que pasa es que muchas veces asumimos un diseño ajeno, o sea, asumimos ese diseño que nos llega de cualquier lado, no necesariamente de nuestros papás, sino de cualquier lado. Se nos olvida que todos los aspectos de la vida, desde el más íntimo hasta el más público, se puede diseñar como uno quiera y darse el espacio. Yo creo que si quiera darse el espacio de diseñarlos, eso ya de por sí es una gran ganancia. Dani, te quiero agradecer muchísimo. Creo que aquí nos pudiéramos agarrar otras 2 horas y nadie nos dice nada, pero pues la vida continúa, justo como creo que yo justo en la introducción de Lateral hablo del valor y creo que nos fuimos de lleno en ese renglón. Dejaste mucho valor aquí en la mesa y te aseguro que todos los que te estamos escuchando lo vamos a aprovechar. Pues gracias, en serio. La pasé buenísimo en todo este ratico que estuvimos juntos. Dani, ¿dónde te puede encontrar a ti la gente en lo personal? Entiendo que en LinkedIn, igual en Instagram. No sé si nos puedes compartir tus redes y ya también las de las empresas. Bueno, les advierto que mi Instagram no es tan interesante como se lo pueden imaginar, entonces, pero igual si me quieren acompañar ahí, Dani Arias, raya al piso la negra, todo el mundo me dice la negra, entonces por eso Dani Arias, raya al piso la negra. En LinkedIn me estoy comenzando a mover más, entonces creería que es un mejor lugar para conectar. Daniela Alejandra Arias, creo que así es mi perfil, conectada a Naranja Media. Si quieren mandarme un correo o algo, también estoy súper dispuesta a daniel@naranjamedia.co. Y ya las redes de nosotros como tal, en todas las redes están las redes de Naranja Media como @naranjamediapod, de podcast, y de Emprendete como @somosempréndete. Genial. Dani, pues muchas gracias. Creo que la gente va a conectar de una manera muy profunda con lo que compartiste y pues espero pronto nos veamos. Sé que le traes ganas acá a México y yo todavía le sigo teniendo ganas también a regresar a Colombia. Entonces seguro nos vamos a cruzar y que así sea. Pronto. Gracias, Dani. No, a ti. Un abrazo. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, la plática fue muy rica, como diría Dani. Y por supuesto que nos pudimos haber extendido más, solo que nos faltó tiempo. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Y por último, búscanos en Instagram como Lateral Podcast. No olvides mencionarnos en tus historias a Dani y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos, por supuesto, que en el próximo episodio. Gracias.